estos próximos 15 minutos, mi intención es compartirles desde nuestra experiencia como institución y desde quizás mi experiencia como especialista de talento humano, esas cosas que podemos ir haciendo y que es relevante para poder implementar este tema que es tan mencionado de equipos ágiles, de ser más ágiles, de organización ágil a nivel general. Y es que sé que muchas instituciones se van a identificar con esta celeridad que hemos vivido a través de la pandemia y con esos insights que hemos venido acumulando durante este año y medio aproximadamente. Así que para entrar en materia, creo que es bueno aterrizar a qué llamamos ser más ágiles, porque hemos tenido toda una revolución en el marco de lo que es este concepto, de cómo se aplica esto a las organizaciones a nivel global. Y es que cuando hablamos de ser más ágiles, no nos estamos refiriendo específicamente a automatizar o digitalizar procesos. Estamos hablando de agilidad empresarial o business agility. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio. Cuando hablamos de ser más ágiles, estamos hablando de algo que es un tema cultural en sentido general. Y cuando hablamos entonces de que es un tema cultural, nos referimos a darle una dimensión mucho más allá de solamente una metodología. Como todos sabemos, la cultura la compone la forma en que se hacen las cosas en una organización, es el comportamiento de la gente, son los valores organizacionales, es el pegamento que une la organización y que se traduce luego en una ventaja competitiva que es duradera. Entonces, si ser más ágil es un tema de cultura, no un tema de proceso o de metodología, ¿a qué se refiere específicamente esta cultura ágil? Bueno, a la evolución y a la adopción de valores, comportamientos y prácticas que permiten a las organizaciones, los equipos y las personas ser más adaptables, flexibles, innovadores, resilientes cuando se enfrentan a esa complejidad, a esa incertidumbre y cambio que estamos viviendo todos los días en diferentes industrias, sobre todo en nuestra industria bancaria y financiera. Esta agilidad se traduce entonces en mayor bienestar y también en mejores resultados. Y para ser ágiles, las organizaciones necesitan operar de una manera diferente, necesitan tener un estilo de liderazgo, valores y normas que refuerzan precisamente esa cultura. Y creo que todos coincidiremos que esto es hoy día más relevante que nunca en este proceso de pandemia, porque hemos visto nacer y crecer esta tendencia de culturas ágiles que no ha sido al azar. McKinsey en su última investigación nos presenta cómo las empresas que han adoptado esta cultura ágil han respondido mucho mejor a la crisis y cómo esas empresas que no han logrado aún introducir estos conceptos en sus organizaciones están en riesgo de perderse esa rapidez, esa resiliencia y esa celeridad que va a ser imprescindible en esta nueva normalidad luego de que pase la pandemia. Sin embargo, no me malinterpreten, el hecho de que esto sea una tendencia global no hace que sea una moda ni que sea aplicable sin ningún tipo de análisis, por así decirlo. Hay condiciones en que es favorable o no empezar a implementar este tipo de culturas y este cuadro resume de manera muy breve en qué momento es favorable o no empezar a trabajar esto. Y no voy a entrar en detalle acá porque tenemos un tiempo bastante reducido y porque en nuestro sector, el sector bancario y financiero, queda muy claro y es casi que evidente que el cambio es algo inherente de nuestro sector y que verdaderamente para poder tener la eficiencia y la celeridad que nuestros clientes y empleados se requieren en el futuro, tenemos que iniciar este proceso de transformación. Entonces, entendemos que las empresas que hemos iniciado este proceso de hacer una cultura más ágil, estamos en el camino adecuado de una real ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo. Ahora bien, ¿en qué consiste verdaderamente ser una cultura ágil? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se dibuja esto en la organización? ¿Y cómo impacta esto, si es cultural, en la forma en que hacemos las cosas? Hay diferentes modelos que nos hablan de cultura ágil. A mí me encanta este modelo de McKinsey porque creo que es súper aterrizado y que nos dice claramente desde dónde debemos movernos y hacia dónde debemos llegar. Debemos movernos de ser una cultura donde jugamos siempre lo seguro, escalamos jerarquías y creemos que el fracaso es inaceptable,
hacia una cultura de asumir y arriesgarse, de hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo sentirnos cómodos con experimentar y tomar decisiones. Debemos movernos de ser una cultura donde las voces más altas ganan, donde solo escuchamos los líderes y las personas que entendemos que son relevantes para la organización, y donde la gente puede incluso sentirse aprensivo a decir sus opiniones y a mostrar iniciativas, a una cultura donde se valora cada voz, donde activamente buscamos otras perspectivas y donde cada persona se siente con la responsabilidad de dar sus opiniones e ideas sin importar su nivel en la organización. Debemos pasar de ser una cultura de dirigir y administrar, donde le decimos a los demás específicamente cómo hacer cada cosa y donde confiamos en que son las reglas, normas y controles exhaustivos los que dirigen el trabajo, a una cultura de empoderar, de hacer coaching, de confiar en los demás y en que ellos van a hacer las cosas y la van a hacer bien, a usar guías y preguntas para ayudar a los demás a solucionar sus propios problemas. Debemos de migrar de una cultura de mis tareas, donde yo priorizo mis entregas individuales ante las necesidades del equipo, a una cultura de éxito de grupo, donde buscamos que todos brillen, buscamos ser abiertos y transparentes los unos con los otros y priorizamos los entregables del equipo antes de cualquier necesidad individual. Esta es la cultura ágil que queremos, esa que nos permite tener la rapidez de respuesta y de adaptación que necesitamos. Y aquí en este modelo se ve de manera muy rápida que no estamos hablando de una metodología, que estamos hablando de algo mucho más profundo, que tiene un impacto claro en cómo hacemos las cosas y que por ende requiere un cambio de mindset organizacional. Entonces, teniendo eso claro, hacia dónde debemos de llegar, ¿qué necesitamos entonces para transformarnos? Hemos hecho aquí en el banco, y creo que muchas instituciones pasan, me permito decir, por una misma línea de pensamiento, donde empezamos a evaluar qué necesitamos para transformarnos. Y tenemos la tendencia de pensar en procesos, en automatizaciones, en revisar si los procesos van a ser más rápidos y más simples. Entendemos que de manera por default, casi que orgánica, vamos a ser más ágiles como organización, y esto no necesariamente es así. Luego empezamos a pensar y decimos, bueno, necesitamos metodología, nos pasó en el banco, vamos a crear estructuras, reuniones, quick wins, vamos a establecer cómo vamos a hacer los deliveries de los resultados, y nos dimos cuenta que esto no es suficiente. Trabajamos también junto a todo un equipo de tecnología, cómo vamos a robustecer nuestra infraestructura tecnológica, de data, de desarrollo, y nos dimos cuenta que tampoco era suficiente para lograr la transformación. En esa línea de pensamiento sí nos dimos cuenta, obviamente, que todo esto era valioso e incluso muy necesario, pero el insight más grande fue cuando nos dimos cuenta que la gente era lo más importante, que esto era acerca de la gente, que en este proceso y en todo lo que tiene que ver con cultura, la gente sigue siendo el centro de todo, que son ellos los protagonistas y los responsables de materializar el proceso de transformación. Y es por eso que estamos hoy aquí, porque a través de este cambio cultural, para lograr la agilidad, atraer el talento correcto, es hoy día más que nunca muy relevante para poder ser más ágiles. Y cuidado, 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 y lo quise traer aquí, cuidado con el Agile Light. El Agile Light es una versión reducida, muy ligera de lo que es tener una cultura ágil. Es cuando tomamos e implementamos algunos de esos procedimientos, herramientas que son parte de una cultura ágil sin verlo como un cambio de mindset. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. Ya hemos visto que implementando solo pinceladas de lo que es todo esto, no logramos los mismos resultados. Las investigaciones indican que con estas versiones reducidas no llegamos ni al 30% de los resultados que podemos obtener si verdaderamente abordamos el tema desde un marco más amplio, como estamos hablando ahora, desde el punto de vista cultural. Y retomando entonces lo que tenemos hasta ahora, tenemos claro que debemos de ser más ágiles, que para esto tenemos que abordarlo desde un punto de vista de cambio de mindset, de cultura, y que para esto lo importante son las personas. Aquí viene la pregunta que más me hacen. ¿Cuáles son esas personas que debemos de atraer? ¿Cuál es ese mejor talento que nos ayuda a transformarnos, a ser más ágiles? Y si bien es cierto que todos los esquemas tradicionales de selección siguen siendo válidos, validar experiencias, conocimientos,
habilidades técnicas. La realidad es que necesitamos más allá. Necesitamos contratar personas que estén aptas para el desafío, que no tengan esos pensamientos y paradigmas de siempre se ha hecho así, lo hemos hecho de esa manera y así ha funcionado, no hay que cambiar. Las personas ágiles son curiosas, son flexibles, saben trabajar en equipo y se sienten cómodas trabajando así, trabajan con un propósito más alto y son personas que conectan rápidamente con esta cultura. Y a esto le llamamos competencias digitales. A veces pensamos que esas competencias digitales son aptitudes para la tecnología y no. Las competencias digitales incluyen estas características blandas que realmente hacen que ese talento fomente una cultura ágil. Y esto no quiere decir, ojo, que hay que sacar a todos los colaboradores de otras generaciones y contratar solo millennials en las organizaciones. Lo que estamos diciendo es que hay que balancear los equipos. Hay que entrenar, formar y desarrollar a aquellos colaboradores que ya tenemos en la organización y que no tienen esas competencias digitales desarrolladas, y a la vez debemos de ir incorporando estos talentos que van verdaderamente a acelerar, dinamizar y apalancar este proceso en el corto plazo. Entonces, ¿cómo atraer talentos? ¿Cómo podemos atraer estos talentos y retenerlos sobre todo y que la empresa sea atractiva para ese perfil de talento ágil, por así decirlo? Bueno, debemos crear las condiciones para que ellos se desarrollen. No podemos tener colaboradores flexibles, dinámicos, creativos y curiosos en un ambiente de jerarquías interminables y de controles inagotables. La relación talento y cultura es hoy día de doble vía. Con la cultura correcta atraemos los talentos correctos y los talentos son los que moldean la cultura. O sea que esa relación no se puede separar. Y dentro de este grupo de colaboradores o personas hay obviamente un grupo de colaboradores que tienen un mayor impacto en que esta cultura ágil suceda, y son aquellos colaboradores que están en posiciones de liderazgo. El liderazgo tiene la responsabilidad de consolidar la cultura y de moldear la cultura organizacional. Hacia donde los líderes dirijan la gente se va a dirigir. Así que es muy importante que tengamos un modelo de liderazgo que esté adecuado a lo que queremos lograr. Y hay diferentes esquemas de modelos y modelos de liderazgo ágil. Y aquí vino nuestro primer insight, nuestro segundo gran insight. Debemos de trabajar de manera intencionada nuestro modelo de liderazgo para que apoye esta cultura ágil. Si no lo hacemos, tenemos más probabilidades de no ser exitosos en el camino. Y este es un modelo de liderazgo muy sencillo que abarca 9 principios básicos sobre los cuales se construye ese modelo. Hablamos de que las acciones hablan más que las palabras, y eso está muy alineado a lo que hemos visto que es la metodología ágil hoy día enfocada en resultados. Hablamos de que una mejor calidad de pensamiento conduce a mejores resultados. Le decimos adiós a los estilos de liderazgo donde las personas hacen simplemente lo que se les manda sin pensar. Las organizaciones mejoran mediante la retroalimentación eficaz. El liderazgo que es ágil da feedback feed forward, que es ese feedback o retroalimentación centrada en el futuro de manera constante. Las personas necesitan significado y propósito para hacer que el trabajo sea satisfactorio. Ese estilo de liderazgo conecta a las personas con un propósito más grande en la organización. La emoción es la base para mejorar la creatividad y la innovación. Los líderes que son ágiles mantienen el entusiasmo de sus equipos y la pasión por el trabajo. El liderazgo vive en todas partes de la organización, que va muy de la mano con la próxima, que habla de que los líderes delegan el poder y la autoridad de manera correcta. Y aquí es verdaderamente cuando se da el empoderamiento de los recursos, cuando a la gente se le da la oportunidad bajo este estilo de liderazgo de tomar decisiones y empoderarse de sus áreas. Las comunidades colaborativas logran más que los individuos. Y aquí se aplica esa famosa frase a los que nos gusta el fútbol, de que los atletas son los que hacen los goles, pero es el equipo el que gana el juego. Y ese es el precepto de este estilo de liderazgo. Y por último, las grandes ideas pueden provenir de todas partes de la organización. Y aquí es muy importante entender que este estilo de liderazgo promueve que todo el mundo se involucre y sabe que las mejores ideas y de mayor impacto pueden incluso venir de los niveles más bajos de la organización. Ahora bien, aparte de este segundo insight, muy brevemente quiero comentarle 9 recomendaciones que para mí han sido claves
para empezar este proceso de transformación hacia ser una cultura más ágil. Lo primero es tenemos que tener claro cuál es la visión de la empresa, y esta visión debe ser compartida y sostenida desde la más alta dirección de la organización. Lo segundo es debemos aplicar un enfoque estructurado, es decir, debemos de tomar en cuenta nuestra estructura organizativa. Esta estructura debe de apoyar esta metodología ágil. Por ejemplo, los equipos flexibles son usualmente más pequeños y más fáciles de manejar. Quizás debemos incorporar este tipo de equipos en nuestra estructura organizativa. Marque el tono a través del liderazgo, y ya hablamos de liderazgo. Para nosotros en el banco nos ha funcionado tener una estructura de universidad corporativa a través de la cual diseñar nuestro propio modelo de liderazgo y toda una escuela para formar y desarrollar a nuestros líderes. Trabaja en una sólida estrategia de comunicación, y aquí mi invitación es a que sean creativos, a que conozcan sus colaboradores, conozcan su audiencia y definan podcasts, redes sociales internas, introduzcan el gaming y todas esas cosas que estamos viendo y que funcionan con estas nuevas generaciones. A construir sobre la base de la confianza. Sin confianza no se da empoderamiento, no se da resultado, no se da creatividad o innovación. Debemos de construir desde la confianza, bajo una cultura donde la gente se siente psicológicamente apoyado para tomar decisiones y hasta cometer errores en algunos casos. Debemos rediseñar de manera intencionada nuestros procesos de gestión humana para atraer el mejor talento. Creemos una infraestructura tecnológica adecuada, de procesos automatizados de gestión de talento. Trabajemos en una infraestructura también de capacitación. Pensemos en mantener ciertos criterios de flexibilidad y teletrabajo. Empecemos a incorporar espacios colaborativos. Hablemos de bienestar. Debemos tener un programa de bienestar en la organización. Creemos verdaderamente condiciones que sean atractivas para atraer y retener ese talento que ya dijimos que necesitamos para ser ágiles. Y por último, recuerda que cada organización es única. El diseño debe ser a la medida, y aquí mi recomendación es: empieza con una auditoría de cultura. Una auditoría de cultura te establece claramente dónde estás, cuáles son tus fortalezas y debilidades para moverte en esta transición, y aspiracionalmente diseña entonces hacia dónde quieres llegar y ponte objetivos realistas de 3 a 5 cosas que son específicamente relevantes para la transformación cultural, pero que también se van a ver en el bottom line de la organización para que podamos ir y vender esto con un retorno real de la inversión. Y para cerrar estas recomendaciones, mi última recomendación viene en torno a tomar este proceso como algo muy serio y desde los más altos niveles estratégicos de la organización. ¿Por qué? Porque Peter Drucker nos los dijo en esta frase atemporal, que la cultura se come al desayuno, se come a la estrategia en el desayuno. Necesitamos realmente atraer, retener y desarrollar el mejor talento, ese que nos va a permitir materializar la estrategia y lograr así nuestros objetivos organizacionales. Y para cerrar, esto es un resumen breve de la relación simbiótica y asimbiótica que acabamos de hablar, donde el liderazgo ágil nutre y promueve la cultura a través de una pasión y compromiso compartidos y de un resultado centrado en el cliente. Esto se logra con una comunicación honesta y transparente que nos permite tener entonces equipos autónomos y colaborativos que a su vez van a promover y fortalecer esta cultura ágil. Y si hay un mensaje para cerrar que a mí me gustaría que todos tengamos luego de este breve encuentro, es que la transformación y la cultura son siempre acerca de las personas. Y que ser ágiles es un tema de mindset, y como hemos hablado hoy, es un tema de cultura. No es un tema de inteligencia artificial, de machine learning, de tecnología y todo esto que estamos escuchando. Esto depende en gran medida de la forma de comportarse y de la actitud de las personas que componen una organización. Entonces, y para ser exitosos en este proceso, hay que transformarnos culturalmente. No hay mejor insight ni mejor recomendación que yo pueda dejarles hoy, que es centrar el proceso en las personas. Si lo hacemos desde la persona, podemos verdaderamente ser exitosos en este proceso.